Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RSE. Hoy, en 40 minutos de RSE, el comercio justo, la visión y las políticas del Ministerio de Desarrollo Social y su Secretaría de Economía Social, las experiencias de Siguaní, Asociación de Mujeres Productoras de Artesanías de la etnia Wichí en Formosa, y de Sonco, unidad familiar dedicada al diseño textil artesanal, comercio justo y responsabilidad social empresaria. La mirada de la doctora Alessandra Minichelli y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. ¿Qué entendemos por comercio justo? Nos introduce en este concepto la doctora Alessandra Minichelli. El comercio justo es una práctica que en nuestro país es bastante novedosa, es una práctica internacional que tiene que ver con tratar de eliminar la intermediación en el comercio. El productor y el consumidor se relacionan de una forma mucho más directa porque estamos hablando de productores que tienen que ver con producción, emprendedores, o tiene que ver con productores de la economía social que tienen otra relación con la forma de producir bienes y servicios. Ya tienen incorporado en su forma de producir bienes y servicios esto que nosotros llamamos los valores, ¿no? Los valores de la sustentabilidad, los valores de no afectación del entorno, valores que en definitiva son principios de la comercialización en términos de comercio justo. Quien produce respetando a la naturaleza, quien toma de la naturaleza lo que necesita para producir este bien de la economía social o del emprendedurismo, le da otro valor a la forma también de elaborarlo. En la forma de elaborarlo no hay trabajo esclavo, no hay desigualdades de género, generalmente tiene que ver con unidades productivas familiares, tiene que ver con un trabajo muy personal, tanto en la elaboración, si se trata de una prenda, de la fibra, desde la textura hasta la coloración, hasta las intervenciones, y a partir de ese momento el valor que se le da al producto por la forma de producción es la que en definitiva él quiere hacer valer ante quién es su consumidor o su comprador. Entonces el trato y la discusión está, no te vendo masivamente 70 piezas que vos necesitás en el término de un mes. Yo en un mes hago 2 y las hago en estas condiciones. Con lo cual la discusión del precio o el valor que se le da tiene que ver con esta forma de producción que también hace al sustento de la familia de este emprendedor de la economía social. El Ministerio de Desarrollo Social cuenta con una Secretaría de Economía Social. Consultamos a su titular, Sergio Cipolla, sobre la visión y las políticas de ese organismo en relación al comercio justo. El comercio justo es un elemento que atraviesa cualquiera de las actividades que desarrollamos dentro de la economía social. Pensada la economía social como aquella actividad económica en la que los sujetos no priorizan la cuestión exclusivamente de lucro, sino que visualizan ese hecho económico como un hecho integral. Y es a partir de ahí que nosotros tomamos esos principios del comercio justo que se refieren a evitar la intermediación, trabajar con trabajo legal, cumplir con la normativa, cuidar el medio ambiente, trabajar con un concepto de anticipo, porque ¿en qué condiciones de igualdad vamos a estar hablando si yo tengo una empresa que no requiere de ese anticipo y una cooperativa que si no tiene el anticipo para adquirir los insumos no está en igualdad de condiciones? Esa posibilidad que da el comercio justo nos habilita a que recibamos un anticipo y la cooperativa esté en las mismas condiciones que una empresa para pelear un determinado mercado. Y el otro concepto que se incorpora al de comercio justo es la complementariedad. Nosotros no entendemos que exista oposición en el mercado o en la economía. Nosotros entendemos que el Estado va a determinar y va a marcar pautas y va a intervenir cuando corresponde, pero nosotros no tenemos un enemigo en una pyme. No visualizamos eso
como un espacio en el que nosotros no podemos estar. Y si estamos nosotros, no están ellos. Nosotros entendemos que podemos ocupar espacios, compartirlos, dividirnos y ponernos de acuerdo, sustituir importaciones como estamos haciendo en varios rubros. Y no es un impedimento. Lo que sí sí combatimos es el monopolio. Sí combatimos un esquema en el que alguien se apropie del saber del otro. Eso no estamos de acuerdo. Siguaní es una organización de mujeres huichís en Formosa que producen artesanías en base al chaguar, una planta de la zona. Lucía Cardini, de la Fundación Niwok, dedicada al apoyo y empoderamiento de estas mujeres, nos cuenta cómo trabajan estas artesanas y el valor que tienen para ellas los principios del comercio justo. Siguaní es la asociación de mujeres huichí. Tienen una organización interna, comercial, trabajan bajo el lema de comercio justo, con lo cual el precio lo ponen ellas en origen, son ellas las que saben cuánto tiempo lleva hacer las artesanías. Desde Formosa estamos camino a Juárez, que son 500 kilómetros. Después subir 300 más al monte, o sea, es medio impensable que estos productos se puedan encontrar en casas de decoración. Con lo cual, nuestra idea es posicionar estos productos, porque nunca vamos a poder vender como un gran mayorista, que no es el objetivo, sino que es que el valor que le da el que lo compra tenga que ver con el valor real y que esa representación haga que para la mujer hacer ese camino pueda realmente ser un ingreso y que justifique. Para llegar al hilo de estas artesanías, las mujeres se van al monte a vivir con un bidón de agua, caminan kilómetros y kilómetros para llegar después al chaguar, llegan a sus casas, desfibran el chaguar, lo desgoman con sus pies, lo ponen a secar. Una vez que seca, con las semillas de los árboles pasadas por un morterito, arman un líquido para darles color. Antes de darles color los pasan por ceniza para que el color se impregne bien. Después lo hilan en sus piernas y después de eso empiezan a trabajarlo. Con lo cual el tiempo y el valor que tiene para nuestra cultura siempre es pérdida. Entonces, posicionar el desafío de Siguaní es ese, ¿no? Es poder salir, por eso estamos con esta página de Siguaní Deco, donde también queremos tener un catálogo online, donde de acá a 1 o 2 años podamos ya estar exportando. Y no digo esto solamente por conseguir mercados internacionales, sino porque se pague realmente lo que vale, ¿no? Este es el objetivo. ¿Cómo promover los emprendimientos de la economía social y el comercio justo? Nos responde la doctora Alessandra Minichelli. Creo que hay en las distintas áreas del Estado o en las distintas plataformas de visualización de la realidad ingredientes que tienen que ver con potenciar el comercio justo o potenciar el emprendedurismo social o potenciar la responsabilidad social de quienes son actores de la economía real para acompañar a la economía social y el crecimiento de las localidades. Creo que en este momento hay políticas públicas que algunas pueden tener mayor o menor impacto dependiendo efectivamente del empoderamiento que cada uno de los actores haga de eso y efectivamente de la visualización de colaboración entre las áreas, ¿no? Porque a veces pasa también que distintos estamentos del Estado van generando distintas políticas públicas acompañando planes de acción más generales u objetivos de gobierno más generales, pero que entre ellos no terminan interactuando. Entonces, me parece que promover consumo responsable, promover responsabilidad social, es como la forma de ir tejiendo la cooperación público-privada en todo lo que tiene que ver el desarrollo local. Abrimos ahora nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social. El consumo responsable es una tendencia y una práctica que contribuye a la reducción del daño que provocan las prácticas de explotación, tanto laboral como medioambiental, a lo largo de la cadena de valor de los productos,
Implica una toma de conciencia contra fenómenos como el trabajo infantil, los perjuicios ambientales y a favor del respeto de los derechos de quienes intervienen en la producción. El consumo responsable consiste básicamente en promover el comercio justo y minimizar la generación de residuos, orientando las decisiones de compra por estos principios. Ya salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Claudio Marangoni, futbolista, docente y empresario. Además, empresas sociales, protagonistas de la nueva economía. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote a nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de FORS. Conectar a quien produce con quien consume es una de las claves para el comercio justo. Sobre este camino y los espacios para fomentar esa relación, hablamos con el secretario de Economía Social. El comercio justo no hay que reclamárselo solamente a lo privado. Digo, el Estado también tiene que participar en esto, en promover esos espacios de comercio justo, para lo cual nosotros promovemos y vamos a seguir promoviendo esquemas de comercialización donde se vinculen el productor con el consumidor. Ahora, en esos extremos, lo que tenemos que tratar de evitar son los intermediarios y lo que tenemos que lograr es que el productor brinde un producto de buena calidad y que el consumidor adquiera un producto de buena calidad. Para eso hay distintas herramientas dirigidas a ambos actores. Necesitamos espacios donde esos productores vayan a poder exponer lo que producen. Y necesitamos que esos espacios sean de alguna manera que se les facilite a los consumidores ir a adquirir. Si yo te pongo que el productor de pimientos en Salta se venda solamente en Salta, y el consumidor va a comer, el pimiento va a comer nada más que el salteño. O sea, yo tengo que generar espacios y además tengo que encaminar herramientas de logística que permitan que esos productos vayan y vengan. Tengo que generar a la vez un espacio de fortalecimiento para que tecnológicamente esos productores le brinden el mejor producto a ese consumidor. Nosotros lo que reforzamos es ese rol que cumple el consumidor, no solamente de disfrute y de goce, sino además de exigencia, que nos permite a la vez elevar el producto y tener la calidad necesaria que el consumidor está buscando. Sonco es un emprendimiento familiar de producción artesanal de prendas y accesorios. Hablamos con su creadora, Rosa Zambrano, sobre el comercio justo, la economía social y solidaria y el papel del Estado como impulsor de estos emprendimientos. Creo que el rol del Estado en el inicio de cualquier emprendimiento de alguien que no tiene ni medios ni conocimientos es fundamental. No hay otra forma. Si el Estado no invierte en nosotros para que podamos recomponernos como tejido social, para que podamos hacernos de saberes, de conocimiento, para aprender a llevar un emprendimiento adelante, y es muy difícil. Un emprendimiento nace y crece como el nuestro porque estuvo el Estado. Cuando incluimos la economía social, abarca todo. Abarca a esas empresas recuperadas, a esas microempresas pequeñas, que lo que buscan es generar trabajo para el mercado. O sea, nuevamente volverse a colocar en el mercado y poder competir. Nosotros, yo sé que estamos fuera del mercado y estamos construyendo otro mercado y otra forma de producir y una nueva relación, apuntamos a una nueva relación social, cultural, política y económica diferente. Por tanto, ahí está la diferencia, que uno, en el comercio justo hay valores que tienen que ver
con la salud, que tienen que ver con la educación, que tienen que ver con la calidad de vida, que tienen que ver con el hacerle el bien al otro y a su vez hacerme el bien a mí, con cuidar la naturaleza. Es un proceso en construcción, en desarrollo, donde también están empresas recuperadas, donde también están cooperativas, donde también están los emprendimientos asociativos y autogestivos y está el artesanado. Tiene que ver con el comercio justo porque hay una relación directa con el productor y el consumidor. Tiene que ver con el comercio justo porque cuando aparecen los obstáculos, ahí tenemos que ponernos a pensar cómo lo solucionamos. ¿Cómo hacemos para tener una articulación que sea genuina? ¿Cómo hacemos? Buscamos la red que es de emprendimiento, de la economía solidaria y social, y vemos si ellos tienen una tienda, si ellos nos pueden vender en su tienda. Entonces busquemos una forma entre nosotros de ayudarnos. Si yo vivo con mi emprendimiento, veamos cómo otros compañeros pueden estar acá, pueden hacer crecer su volumen, y eso es solidaridad. Responsabilidad social empresaria y comercio justo. ¿Cómo se vinculan? ¿Puede el Estado promover esa relación? Lo hablamos con la doctora Alessandra Minichelli y con el secretario de Economía Social, Sergio Cipolla. El comercio justo y la responsabilidad social se vinculan y te puedo dar casos, ¿no? O sea, nosotros, por suerte, no solamente encontramos el vínculo en lo teórico, sino que, en definitiva, lo visualizamos en la realidad. Todos los días, hoy, estaba una empresa de transporte sentándonos con nosotros en una mesa en la que participan responsabilidad social, en una mesa en la que participa el empresario, participan las cooperativas y participamos nosotros, articulando y diciendo qué objeto ellos necesitan que nosotros le podamos producir, poniendo las pautas de cómo sería el vínculo que tendríamos, qué contrato tendrían que tener ellos, los costos, incorporando al INTI para el proyecto y evaluador y certificar los productos. Entonces digo, ese es el vínculo entre la responsabilidad social y el comercio justo. Pusimos las pautas, va a haber un pago de esa producción, pero en un ámbito donde el trabajo va a ser legal, donde el medio ambiente, además la propia empresa va a cuidar y va a colaborar con nosotros en un tema de lo comunitario, donde esa cooperativa está. Digo, ese es el vínculo. Desde la responsabilidad social hay que promover acciones del comercio justo, hay que promover acciones sociales para que el comercio justo sea una realidad y hay que promover políticas públicas que apuntalen el comercio justo. Para dar un ejemplo, es muy importante en la temática del turismo reconocer que existe esta práctica de comercio justo y es reconocer que existen emprendedores de la economía social y es reconocer que existen igualdades regionales o desigualdades regionales que hay que atender. Es reconocer que en un entorno donde la naturaleza puede ser muy noble en temas de lugares recreativos, paisajísticos, de visita turística y demás, hay gente, hay pobladores locales que viven y sobreviven y su economía social está basado justamente en estos términos de intercambio de comercio justo. Con lo cual, toda la tarea de responsabilidad social de la industria turística en este caso sería promover el comercio justo y promover a los emprendedores sociales que son los que en definitiva producen respetando a la naturaleza, que es lo que se trata de resguardar en el caso del turismo hoy sustentable. La crisis europea y las consecuencias de un Estado ausente en cuestiones básicas para la sociedad. Los temas sobre los que hoy reflexiona en su espacio el doctor Bernardo Klicksberg. Hay una línea, digamos, muy influyente en el pensamiento y en la política económica, digamos, que dice que cuanto menos regulación, mejor, y que el Estado debería reducir al mínimo las regulaciones, etc. Eso se hizo en Argentina en los años 90 y demás. Se está haciendo en Europa en el margen de este desarme del Estado que se está produciendo, de las políticas de austeridad extrema, etc. Y los resultados en Europa son los mismos que en la Argentina de los 90. Las sociedades están sufriendo muchísimo por la falta de regulaciones
absolutamente fundamentales y por el desarme de la capacidad del Estado de regular cuestiones básicas, ¿no? Se trata de que el Estado tiene que proteger el interés colectivo, es un tema de ética elemental. Entonces no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de que la regulación, por ejemplo, de los mercados parafinancieros puede evitar crisis como esta que se está desarrollando actualmente en Europa, es un elemento significativo. Es la regulación inteligente la que permite, un Estado inteligente lo llamo yo, que no se mete a producir cerveza ni a campos que le corresponden totalmente a la empresa privada, pero que sí fija las políticas de los recursos naturales, por ejemplo, y que regula cuestiones que son vitales para el bienestar colectivo. Los últimos datos sobre Europa son muy preocupantes. Las últimas cifras hablan de que se han destruido 50 millones de trabajos desde 2007 hasta ahora en la economía mundial. Es la OIT la semana pasada que informó eso, pero además hay 80 millones de jóvenes nuevos que piden trabajo. Europa es el epicentro del desempleo ante todas estas cifras. Hay 25 millones de desocupados, 10,8% de desempleo, y en los jóvenes, en países como España y Grecia, 50% de desocupados. Es imprescindible que haya un Estado que esté promoviendo iniciativas público-privadas, nuevas armonizaciones entre la empresa privada y el sector público para proteger el empleo, ¿no? Entonces se necesita un Estado regulador absolutamente para bien de la sociedad y para bien mismo de la empresa privada. ¿En qué sectores se ha avanzado más en la Argentina en materia de comercio justo? Lo hablamos con el secretario de Economía Social. Nosotros hemos avanzado con lo textil, lo metalúrgico y lo alimentario. Lo que hemos logrado romper a veces esquemas, pongo un ejemplo, un productor de salsa de tomate de Mendoza tiene que adquirir el envase a muy pocos ofertantes, digamos. Se lo compra y el precio no se negocia, el precio lo pone el que lo fabrica. Entonces nosotros hemos intervenido en esa cadena y hemos generado un espacio con una cooperativa recuperada para que se ponga a producir ese envase que necesita el emprendedor de Mendoza para envasar su salsa de tomate. ¿Qué hemos hecho? Hemos partido de la diferencia. Eso es un ejemplo de comercio justo, donde en el encadenamiento ganamos los dos. No hay alguien que tenga un poder o tenga una posición abusiva sobre el otro. Ese es un espacio de negociación. Nos hemos sentado con empresas en las que le hemos negociado una parte de la producción y en esa negociación la empresa, varias tenemos, en las que han cedido una expectativa de lucro a cambio de visualizar un modo distinto de producción, un modo distinto que no solamente le transmite el compromiso que se pone en la actividad laboral, sino que también al compañero que está en la cooperativa le transmiten una nueva metodología, una forma distinta de analizar el proceso productivo, visualizado en la excelencia y no ya en la cantidad, por ejemplo. Eso nos ha permitido tener hoy una mejor producción, una producción que está en lo textil, en ropa de alta gama, que hace quizás 5 años, 6 años no estaba, porque tampoco nosotros teníamos las herramientas o teníamos los elementos suficientes para intervenir en el mercado y las empresas no captaban esta cuestión de la responsabilidad social para integrarse a estos procesos. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RC.